Indiscutiblemente, Cristo Jesús dejó una iglesia. Mateo 16:18, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es eminentemente bíblico, esto es palabra de Dios, esto no se discute teológicamente, que Cristo Jesús funda una iglesia. Segundo, la va a fundar sobre San Pedro. Y tercero, le va a decir, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Esta iglesia ha tenido grandes ataques con la cuestión de herejías, con la cuestión de corrientes filosóficas. Ha tenido grandes ataques incluso por gobiernos, por sistemas. Pero esta iglesia se mantiene y se mantendrá porque esta iglesia es fundada por Cristo y el mismo Señor dejó una gran promesa: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por otra parte, esta iglesia fundada por Cristo, ¿sabes tú cómo la llama San Pablo? La llama base y pilar de la verdad. Nota que estoy citando la Biblia. Base y pilar de la verdad. 1 Timoteo 3:14. Espero ir pronto a verte, pero si me tardo sabrás cómo portarte en la casa de Dios, es decir, la iglesia, la cual es base y pilar de la verdad. ¿Cómo es posible que 72,000 sectas protestantes cada una diga que tiene la verdad? Es que la verdad no es propiedad privada. Es que la verdad no es solo porque tú lo manifiestes. La verdad es absoluta y sobre la iglesia nadie ha dicho que es verdad. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 3:14, la iglesia, la cual es base y pilar de la verdad. Tercero, hay que caer en la cuenta que esta iglesia fundada por Cristo y que es base y pilar de la verdad es la que constituye el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22, Dios puso todo bajo sus pies para que siendo Cristo la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Insisto y reitero, no puedo aceptar a Jesucristo si no acepto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No puedo amar a Jesucristo si no amo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es una verdad teológica, según Efesios 1:22. Qué terrible error el que se comete cuando se dice que la iglesia católica es la ramera, la prostituta, la gran Babilonia, que somos impíos, que vamos para el infierno. Cuidado, estás denigrando el cuerpo de Cristo. Y esto es muy peligroso. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, yo quiero aclarar unas 3-4 cositas. Primero, quiero aclarar una apreciación que ya la voy escuchando varias veces. Y es que muchos lectores de la Biblia dicen que la iglesia tuvo oculta la Biblia. Que la iglesia tuvo por muchos siglos escondida la Biblia. Eso es falso. La iglesia no ha escondido la Biblia. La iglesia nos ha dado la Biblia. La iglesia tardó 1450 años para constituir el Antiguo Testamento, para constituir los 5 libros primeros de la Biblia, llamados el Pentateuco, para constituir los 16 libros históricos, para constituir los 7 libros sapienciales y para constituir los 18 libros proféticos, entre ellos profetas mayores, porque los libros son grandes, y profetas menores, cuyos libros son chiquitos. Es la iglesia la que nos ha dado la Biblia. Históricamente se puede comprobar que la iglesia pasó 125 años para constituir
el Nuevo Testamento, empezando por el gran autor San Pablo, que nos dejó el primer documento del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses, y a renglón seguido se van a constituir las cartas pastorales y luego los evangelios. La iglesia no ha ocultado la Biblia. La iglesia nos dio la Biblia. Y los protestantes o los hermanos que se han separado de la iglesia tienen Biblia. Gracias a la iglesia católica. Gracias a la iglesia católica. Es más, la Biblia evangélica, la primera Biblia evangélica que surgió, tenía los 73 libros. Fueron las sociedades bíblicas las que después manipularon y quitaron 7 libros. Y muchos dicen que esos libros son apócrifos. No, señor, esos libros son deuterocanónicos. Esos libros, por ejemplo, de Primera Macabeo, Segunda Macabeo, el libro de Tobías, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, no son libros apócrifos, son libros deuterocanónicos, es decir, aceptados después del canon. Pero Martín Lutero los aceptó. Es más, Martín Lutero aceptó la Santísima Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra. Fueron las sociedades bíblicas las que después van a tergiversar esta cuestión. En segundo lugar, sobre el nombre de cristianos. Es un absurdo y es risible que los hermanos que se han separado de la iglesia dicen que son cristianos y que nosotros solamente somos católicos. No, señor. La única iglesia que tiene una sucesión teológica, una sucesión histórica, es la iglesia católica. Revisa la historia de todos los papas, empezando por el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II, Juan Pablo I, hasta llegar a Pedro, instituido por Jesucristo. La única iglesia fundada por Cristo, bíblicamente, reitero, Mateo 16, 18, es la iglesia católica. Y por ser fundados por Jesucristo, somos cristianos. Por ser fundados por Jesucristo, podemos llamarnos con orgullo cristianos. ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Quién fundó tu secta protestante? No la fundó Cristo, porque los protestantes nacieron hasta en 1517 y es tumbo de fundadores. Debería llamarse el nombre, o deberían llamar el nombre de quien le fundó, pero nunca hablan de su historia, nunca hablan de cómo nacieron. Nosotros sí, con orgullo decimos que hemos sido fundados por Jesucristo y por eso somos cristianos. Tercero, queridos hermanos y hermanas, la iglesia de santos y la iglesia de mártires es la iglesia católica. Es la iglesia católica. Es la iglesia católica la que mantiene a Pedro santo y mártir porque acepta ser crucificado cabeza abajo. Es la iglesia del gran San Pablo que acepta que lo acierren. Es la iglesia del gran San Esteban que acepta que lo maten a pedradas. Es la iglesia de San Juan el Bautista que le corta la cabeza. Es la iglesia de San Ignacio de Antioquía que fue tirado en el Coliseo a los leones y en unas pocas horas solo habían quedado sus huesos más grandes. Es la iglesia del gran San Lorenzo que lo pusieron a asar en una parrilla y cuando estaba bien asado dijo, deme vuelta, ya estoy asado de aquí. Es la iglesia del gran San Francisco de Asís. Es la iglesia de Madre Teresa de Calcuta. Es la iglesia de tantos santos y tantos mártires. Este es un orgullo, es una bendición ser católicos. Además de los grandes mártires, tenemos nosotros los sacramentos, que son como las formas como Jesús sigue actuando hoy y aquí. Los sacramentos son una maravilla. Ya quisiera tener tiempo para explicar cada uno de ellos. Por último, la iglesia auténtica es la que nació con María. Es la que nació en la cruz cuando Jesús dice al discípulo, hijo, he allí a tu madre. Y dice a María, mujer, he allí a tu hijo. Y desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Y en Juan estamos representados todos. Por eso María es Madre de Dios y Madre nuestra.
Y no podemos despreciar a María, porque el primero que dijo cosas grandes de María es Dios. Lucas 1:26. En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen que vivía en Nazaret. El nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a su presencia, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Dios utilizó a María para venir a este mundo. ¿Quién soy yo para despreciar a María para ir al cielo? Los primeros apóstoles, cuando están reunidos en el cenáculo, Hechos capítulo 1, están en compañía de María. La iglesia nació con María. La iglesia sigue con María. Y la iglesia seguirá con María, porque María es nada más y nada menos que la llena de gracia. O como le dijo su prima Santa Isabel, Lucas 1:40 o Lucas 1:39 en adelante, cuando le dice: ¿de dónde a mí que me visita la madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído, bendita tú entre todas las mujeres. La iglesia seguirá con María, porque el evangelio de Juan se enmarca justamente entre el capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea, donde está María, y se cierra con Juan capítulo 19, donde Jesús está en la cruz, y allí está María en pie. ¿Cómo vas a despreciar a María? ¿Cómo vas a quitar a María del Nuevo Testamento? ¿Y cómo vas a decir que es una mujer cualquiera, una mujer común y corriente? No tergiversemos la Biblia. Queridos hermanos y hermanas, me interesaba reiterar de que Cristo Jesús ha dejado una iglesia, y demos gracias al Señor de mantenernos en esta iglesia que Cristo fundó, y por eso somos cristianos. Ave María Purísima. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y siempre.